Antes de que el tiempo tuviera un nombre, antes de que el espacio reclamara sus fronteras, no había nada. O mejor dicho, había un silencio. No era la ausencia de sonido que experimenta un hombre al taparse los oídos, sino un vacío absoluto, denso y primigenio, una negrura insondable que se extendía hacia el infinito. En ese abismo sin bordes, la nada no era estéril, era una matriz de potencial puro, una lona invisible esperando la primera pincelada de la existencia. Y entonces, en el corazón de esa oscuridad eterna, se movió el espíritu. No como un viento terrenal, sino como una marea de energía invisible, un susurro de soberanía que flotaba sobre la faz de las aguas caóticas y ocultas del abismo. El universo entero contenía el aliento. La materia latía en estado latente, desordenada y vacía, un lienzo en blanco esperando la voz de su arquitecto. No hubo necesidad de herramientas, ni de andamios, ni de un esfuerzo físico que hiciera temblar los cimientos del no ser. Solo hizo falta una orden, un decreto que quebraría la noche eterna para siempre. Sea la luz, resonó la voz. El mandato no viajó a través del aire, porque el aire aún no existía, viajó a través de la mismísima fábrica de la realidad en construcción. En una fracción de segundo infinitesimal, el vacío estalló. Una llamarada gloriosa de blancura pura, incandescente y magnífica, rasgó la negrura de par en par. No era el calor sofocante de una hoguera, sino la manifestación visible de la verdad, de la vida pura, de la energía en su estado más sagrado. El Creador contempló el resplandor que ahora inundaba los confines de la nada. Vio que la luz era buena, un reflejo de su propia perfección. Pero la oscuridad, antigua y pesada, no desapareció por completo, fue replegada, confinada a sus propios límites. Con un acto de suprema autoridad, el diseñador separó la claridad de las tinieblas, otorgándole a cada una su propio reino y su propio propósito. A la luz la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Así, entre el fulgor del primer amanecer y el repliegue de la primera penumbra, se completó el ciclo fundacional. Y fue la tarde y la mañana, el día 1. El firmamento de los abismos. La luz ahora existía, pero el cosmos seguía siendo una masa tumultuosa de fluidos celestiales, un océano cósmico sin orden ni concierto. El agua primordial lo envolvía todo, mezclando lo que debía ser eterno con lo que debía ser temporal. Hacía falta una estructura, una columna vertebral para el nuevo universo. La voz volvió a resonar, portando una vibración que hizo estremecer las partículas elementales. Haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Al instante, una fuerza invisible pero colosal comenzó a operar en el corazón del caos húmedo. Una inmensa bóveda azul, translúcida y poderosa, comenzó a expandirse, empujando con una potencia titánica. Millones de toneladas de aguas primigenias fueron elevadas hacia los cielos, quedando suspendidas en los confines del espacio exterior, mientras que otra masa igual de imponente quedó abajo, cubriendo la superficie de lo que aún no era tierra firme. Este dosel majestuoso, esta barrera de cristalina magnificencia, recibió el nombre de cielos. Debajo de él, el aire fresco comenzó a circular por primera vez, creando el espacio sagrado donde más tarde respiraría la vida. El segundo gran pilar de la creación había sido colocado con precisión milimétrica. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Los fundamentos de la tierra y el rugido de la vida. El escenario celeste estaba listo, pero abajo, el planeta era un océano global, una esfera azul y brava barrida por vientos nacientes. La voluntad divina dictó el siguiente paso de este drama épico. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubráse lo seco. El mandato desató un cataclismo de proporciones geológicas. Debajo de las olas, la corteza del planeta comenzó a fracturarse y a elevarse. Titánicos continentes de roca y granito rompieron la superficie del océano con un rugido ensordecedor. El agua, obediente a su diseño, retrocedió en cascadas monumentales, cavando abismos profundos y llenando las cuencas que darían forma a los mares. Las montañas emergieron, coronadas de piedra, mientras los valles se asentaban en perfecta estabilidad. Al elemento seco lo llamó tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. El Creador vio que era bueno, la casa estaba construida, pero aún faltaba el tapiz. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Antes de que el eco de la voz se apagara, el suelo gris y rocoso estalló en una sinfonía de colores. Desde las llanuras hasta las faldas de las montañas, una alfombra verde de musgos, helechos y pastos se extendió a la velocidad del rayo.
Flores de mil matices se abrieron al unísono, perfumando el aire virgen. Árboles gigantescos hundieron sus raíces en la tierra y extendieron sus ramas hacia el firmamento, cargados de frutos jugosos y semillas listas para perpetuar el milagro de la vida. El planeta ya no era una roca estéril, era un jardín planetario vibrante de energía clorofílica. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. El orden se había establecido en la geografía, pero el tiempo aún no tenía guardianes que marcaran su compás en el gran teatro cósmico. Los continentes estaban vestidos de gala, y las aguas reposaban en sus lechos, pero el cielo nocturno y el diurno requerían de centinelas eternos que gobernaran las estaciones y guiaran el destino de lo que estaba por venir. El lienzo estaba listo para recibir a sus soberanos luminosos. El lienzo estaba listo para recibir a sus soberanos luminosos, aquellos centinelas divinos encargados de rasgar la vastedad del espacio con fuego y majestad. Aunque la luz ya impregnaba el tejido del cosmos, ésta se encontraba dispersa, flotando como una niebla resplandeciente sin un foco central. El orden geográfico de la Tierra exigía un orden cronológico, un compás preciso que marcara el paso de los siglos, los años y las estaciones en el gran teatro de la existencia. La voz soberana cortó el silencio cósmico una vez más, resonando a través del firmamento azul que separaba las aguas. Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Al instante, el vacío del espacio exterior se convirtió en un taller de orfebrería cósmica. La energía dispersa comenzó a arremolinarse de forma titánica, concentrándose en núcleos de poder inimaginable. En el centro del sistema, una esfera colosal de gas incandescente cobró vida propia, el Sol, la lumbrera mayor. Su nacimiento desató un rugido de fuego y gravedad, proyectando oleadas de calor y luz dorada que acariciaron la recién florecida vegetación de la Tierra. El monarca del día había sido coronado. Pero la noche no quedaría desamparada en su fría oscuridad. En una órbita perfecta y sutil, otra esfera menor de roca y plata se encendió, no con fuego propio, sino como un espejo celestial dispuesto a reflejar la gloria solar, la luna, la lumbrera menor. Diseñada para gobernar las mareas, los ciclos de la fertilidad y guiar los pasos de las futuras criaturas en las horas de penumbra. Y como si un manto de diamantes fuera arrojado sobre un terciopelo negro, el Creador extendió su mano y sembró el espacio profundo, hizo también las estrellas. Billones de soles distantes, galaxias giratorias y constelaciones intrincadas titilaron al unísono por primera vez, trazando mapas celestes que desafiaran el entendimiento humano. Dios las colocó en el firmamento para alumbrar la tierra, señorear en el día y en la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. El despertar de los abismos y los reyes del viento. Con los cielos perfectamente iluminados y gobernados, el planeta vibraba en una quietud expectante. Los bosques y selvas del tercer día respiraban en silencio, los océanos y ríos fluían con aguas cristalinas pero desiertas. Faltaba el movimiento voluntario, el latido del corazón, el primer destello de conciencia animal. La orden divina no se hizo esperar, y esta vez, el mandato se dirigió directamente a los dos grandes fluidos de la tierra, el agua y el aire. Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. El fondo de los océanos, hasta entonces una llanura de absoluto silencio, experimentó una explosión de vitalidad sin precedentes. Dios creó los grandes monstruos marinos, leviatanes de proporciones míticas que agitaron las profundidades con sus colosales colas, abriendo surcos en los abismos. Junto a ellos, millones de especies de peces de colores imposibles, corales vivientes y criaturas luminiscentes poblaron cada rincón del océano, desde los arrecifes más cálidos hasta las fosas más oscuras y gélidas. Los mares cobraron vida con un bullicio hidráulico de aletas y caparazones. Al mismo tiempo, la atmósfera se llenó de música. De las copas de los árboles y de los acantilados costeros, se elevaron las primeras aves. Águilas majestuosas surcaron las corrientes térmicas usando el viento a su favor. Bandadas de aves migratorias trazaron líneas geométricas en el cielo, y pequeños pájaros cantores afinaron sus gargantas por primera vez, rompiendo el silencio del firmamento con melodías celestiales. Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. El rugido de la tierra firme. La arquitectura del mundo estaba casi completa, pero las vastas llanuras verdes,
las selvas densas y las altas montañas continentales seguían vacías de vida terrestre. El escenario estaba alfombrado y techado, los mares desbordaban de cantos y aleteos, y los cielos eran cruzados por plumajes soberbios. La tierra reclamaba a sus propios habitantes. El Creador dirigió su mirada a los continentes que habían emergido en el tercer día. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. El suelo mismo pareció moldearse y cobrar vida. De la arcilla y el polvo de la tierra surgieron los grandes mamíferos. Manadas de elefantes y titanes prehistóricos hicieron temblar el suelo con sus pisadas. Leones y grandes felinos estiraron sus garras bajo el sol del amanecer, emitiendo rugidos que resonaron en los valles. Criaturas ágiles y veloces como los ciervos corrieron por las llanuras, mientras que reptiles y pequeños insectos comenzaron a poblar la superficie del suelo, cumpliendo funciones vitales en el engranaje del ecosistema. Cada criatura poseía una perfección anatómica diseñada para su entorno. Dios vio que todo este despliegue de biodiversidad era sumamente bueno. Sin embargo, a pesar de la magnificencia de los depredadores, la gracia de las aves y la inmensidad de los monstruos marinos, el cosmos carecía de algo fundamental. Había orden, había belleza y había vida, pero no había nadie que pudiera contemplar la creación con entendimiento espiritual, nadie que pudiera comunicarse directamente con el diseñador, ni administrar con justicia aquel templo planetario. Todas las criaturas actuaban por instinto, pero el plano divino requería una corona, una obra maestra que uniera lo terrenal con lo divino. El Consejo Celestial se reunió en un silencio solemne para dar el paso más sagrado e íntimo de toda la creación. El Consejo Celestial se reunió en un silencio solemne para dar el paso más sagrado e íntimo de toda la creación. Las huestes celestiales observaban expectantes. Hasta ese momento, las órdenes divinas habían sido decretos impersonales lanzados al vacío, mandatos imperativos que la materia obedecía de inmediato. Pero lo que estaba a punto de ocurrir no nacería de una simple orden a los elementos, nacería de una profunda deliberación en la intimidad de la esencia misma del Creador. Entonces, la voz ya no tronó con el rugido de los océanos ni con el fuego de las estrellas, resonó con una ternura y solemnidad que conmovieron los cimientos del joven universo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Creador no sopló sobre la distancia. Se inclinó hacia la tierra firme que había moldeado en el tercer día. Con una delicadeza infinita, tomó el polvo rojo de la arcilla del suelo, el material más humilde y maleable, y comenzó a modelar una figura. No era la forma de un felino diseñado para la velocidad, ni la de un leviatán hecho para soportar la presión del abismo. Era una forma erguida, un reflejo físico de una dignidad superior, una vasija perfecta diseñada para albergar algo eterno. Cuando la forma estuvo completa, yacía inerte sobre el tapiz verde del Edén. Era solo barro, una escultura impecable pero sin chispa. Fue entonces cuando el diseñador se acercó aún más, acortando la distancia entre lo infinito y lo terrenal, y sopló directamente en las narices de la figura el aliento de vida. Aquel susurro divino encendió la maquinaria de la existencia humana. El pecho de la figura se expandió por primera vez en un suspiro profundo, la sangre comenzó a correr como un río cálido por sus venas, sus ojos se abrieron y reflejaron, por primera vez en la historia del mundo, una chispa de autoconciencia y raciocinio espiritual. El hombre se convirtió en un ser viviente. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo con una misión colosal: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El Creador miró todo lo que había hecho, desde la primera chispa de luz en la inmensidad del vacío hasta el latido del corazón del hombre, y vio que era bueno en gran manera. La gran obra estaba terminada. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. El santuario del tiempo. Con la humanidad establecida y la tierra rebosante de esplendor, el ritmo frenético de la creación cesó. Los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, fueron acabados. El universo ya no necesitaba nuevos pilares, ni nuevas lumbreras, ni nuevas especies. La sinfonía cósmica había alcanzado su clímax y ahora entraba en un estado de armonía perfecta. En el séptimo día, Dios no creó materia, sino algo mucho más sutil y sagrado. Creó el espacio para la relación, consagró el tiempo mismo. Cesó de toda la obra que había hecho, no por cansancio, pues la omnipotencia no conoce la fatiga, sino para contemplar, disfrutar y habitar su propia obra junto a sus nuevas criaturas. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó,
convirtiéndolo en un recordatorio eterno de que la existencia no solo se trata de hacer, sino de ser, de descansar en la provisión del Creador. El cosmos era ahora un templo, y el séptimo día, su altar de paz. El huerto del deleite y la primera alianza. Para dar cobijo a la cumbre de su creación, Dios plantó un jardín en una región del oriente llamada Edén. Este no era un bosque común, era un santuario de delicias donde la belleza geométrica de la naturaleza se unía con la abundancia absoluta. Del suelo hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Un río majestuoso nacía en el Edén para regar el huerto, dividiéndose después en 4 grandes brazos que llevaban vida y oro a tierras lejanas: el Pisón, el Gión, el Hilel y el Eufrates. En el corazón de este oasis de perfección, destacaban 2 árboles con propiedades místicas y significados profundos: el árbol de la vida, cuyo fruto garantizaba la inmortalidad y la comunión perpetua, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el eje de la libertad humana. Dios tomó al hombre, a quien llamó Adán, y lo colocó en el huerto para que lo labrara y lo guardase, otorgándole el primer rol de custodia sobre el planeta. Pero la relación de amor que el Creador deseaba con el ser humano no podía basarse en la programación automática o el instinto ciego, requería una elección voluntaria. Por ello, el diseñador estableció los términos de la primera gran alianza, una advertencia que resonaría como un trueno profético en la paz del huerto. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. El mandamiento era claro y la advertencia, severa. Adán caminaba entre la abundancia, gobernando con sabiduría y poniendo nombre a cada una de las bestias y aves que Dios traía ante él, descubriendo las maravillas del diseño animal. Sin embargo, a medida que el hombre observaba a las criaturas que se movían por parejas, una profunda comprensión se asentó en su mente: estaba profundamente solo. No se halló para él una ayuda idónea, alguien que compartiera su misma naturaleza, su misma capacidad de amar y entender el cosmos. El Creador, que conocía la estructura del corazón humano antes de que éste fuera formado, observó la melancolía de Adán y pronunció un decreto que cambiaría la estructura de la intimidad humana para siempre. Una nueva fase de la creación, sutil y quirúrgica, estaba por comenzar a la sombra de los árboles del Edén. Una nueva fase de la creación, sutil y quirúrgica, estaba por comenzar a la sombra de los árboles del Edén. El Creador observó la silenciosa melancolía de Adán, quien, tras haber nombrado a cada bestia de la tierra y ave de los cielos, comprendió el peso de su propia singularidad en un mundo diseñado en parejas. No había en toda la creación un eco de su propia alma. Entonces, Dios pronunció una sentencia de profunda empatía: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El diseñador no acudió esta vez al polvo del suelo. Para entrelazar sus vidas en un lazo indestructible, el Creador hizo caer sobre Adán un sueño profundo y anestésico. Mientras el hombre dormía en un remanso de paz, la mano divina operó con precisión celestial, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Con esa estructura ósea, cercana al corazón del hombre, Dios modeló a la mujer. No la extrajo de la cabeza para que gobernara sobre él, ni de los pies para ser pisoteada, sino de su costado, para caminar como iguales, hombro con hombro. Cuando Adán abrió los ojos, la brisa del Edén traía un aroma nuevo. Frente a él se encontraba la cúspide de la belleza, una criatura que compartía su misma dignidad y luz espiritual. Con el corazón rebosando de júbilo y poesía, el hombre exclamó: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». En ese instante de perfecta comunión, se instituyó el matrimonio originario. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos caminaban por el huerto desnudos, envueltos únicamente por la gloria de su inocencia, y no se avergonzaban. El diseño cósmico había alcanzado su estado de gracia absoluta. La sombra en el paraíso. La armonía del Edén era perfecta, pero el libre albedrío otorgado al ser humano conllevaba el riesgo de la disonancia. Entre los animales del campo que Dios había hecho, destacaba uno por su extraordinaria agudeza mental: la serpiente. No era el reptil rastrero que conocemos hoy, sino una criatura astuta, de andar elegante y magnetismo sutil, que se convirtió en el instrumento perfecto para una fuerza oscura y rebelde que buscaba sabotear la obra del Altísimo. La serpiente se deslizó con sigilo hacia la mujer, quien ahora portaba el nombre de Eva, y aprovechando un momento de distracción cerca del centro del huerto, lanzó su primer dardo envenenado con la forma de una pregunta distorsionada. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La astucia de la pregunta radicaba en su exageración,
intentando pintar al Creador generoso como un tirano restrictivo. Eva, tratando de defender el mandato, respondió al reptil: «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis». Al añadir el detalle de «ni le tocaréis», la mujer demostró que la restricción ya empezaba a pesar en su mente. Al notar esta grieta en la armadura de la inocencia, la serpiente siseó con audacia, introduciendo por primera vez la mentira y la desconfianza en la historia del cosmos. «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». El engaño fue letal. No les ofreció un fruto sabroso, les ofreció autonomía moral, la ilusión de convertirse en sus propios dioses, de definir por sí mismos lo que era correcto e incorrecto sin depender de su creador. Eva miró el árbol. De repente, ya no vio una advertencia de muerte, sino un objeto codiciable. Era bueno para comer, deleitable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. En un suspiro que detuvo el pulso del Edén, extendió la mano, tomó del fruto y comió. Y no lo hizo sola, llevó también a su marido, el cual comió de igual manera, fallando en su deber de proteger el huerto y a su compañera. El desgarro de la inocencia. El efecto fue inmediato y devastador, pero no de la forma en que la serpiente había prometido. No se convirtieron en dioses de luz, se convirtieron en esclavos de su propia conciencia. Los ojos de ambos fueron abiertos, y la primera realidad que percibieron fue su propia vulnerabilidad. La desnudez, que antes era el símbolo de su pureza y transparencia, se transformó en una carga de vergüenza y culpa. Desesperados por cubrir su desnudez espiritual con parches materiales, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ocultando sus cuerpos el uno del otro. Al caer la tarde, cuando el viento fresco soplaba entre el follaje del huerto, un sonido que antes les causaba una alegría indescriptible hizo que sus corazones se congelaran de terror: los pasos del Creador que se paseaba por el jardín. Presos del pánico, Adán y Eva corrieron a esconderse entre los árboles más densos, intentando ocultarse de la mirada del Omnisciente. Pero el juicio divino no comenzó con un rayo destructor, sino con una pregunta cargada de dolor y justicia que resonó entre los troncos del paraíso, buscando al hijo pródigo que se había perdido en las sombras. La pregunta resonó entre los troncos del paraíso, buscando al hijo pródigo que se había perdido en las sombras. No era el grito furioso de un verdugo, sino el llamado quebrantado de un padre cuyo diseño de amor acababa de ser fracturado por la desobediencia. «¿Dónde estás tú?», llamó el Señor Dios. El silencio del Edén se volvió denso, casi asfixiante. De entre la espesura de los árboles, arrastrando los pies y cubierto con el tosco delantal de hojas de higuera, Adán dio un paso al frente, incapaz de sostener la mirada de la gloria divina. Su voz, que antes entonaba poemas de admiración, tembló con una vibración desconocida: el miedo. «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». La respuesta desnudaba una tragedia aún mayor que la falta de ropa física, revelaba la pérdida de la confianza absoluta. Dios, conociendo el origen exacto de aquella fractura, replicó con justicia: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses». En ese instante de careo definitivo, el veneno de la caída mostró su peor rostro, la cobardía y la falta de arrepentimiento. Adán, en lugar de asumir su culpa y proteger a su compañera, extendió el dedo acusador: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí». No solo culpó a Eva, sino indirectamente al propio Creador por habérsela entregado. Dios se volvió entonces hacia la mujer, cuyo rostro reflejaba el mismo espanto: «¿Qué es lo que has hecho?». Y Eva, siguiendo el patrón de la evasión, apuntó hacia la maleza: «La serpiente me engañó, y comí». Las sentencias y el primer destello de esperanza. El juicio del Altísimo cayó con un peso cósmico, comenzando por el instigador de la rebelión. Dios no interrogó a la serpiente, la maldijo directamente. Su andar elegante y soberbio terminó en ese segundo. «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre de todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Pero en medio del decreto de humillación para el reptil, el Creador pronunció las palabras más épicas y misteriosas de la era primitiva, un enigma profético conocido como el protoevangelio, la primera promesa de redención para la humanidad esclava. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Era una declaración de guerra espiritual. Un descendiente humano nacería para aplastar la cabeza de la serpiente,
destruyendo el poder del mal a costa de su propio sufrimiento. Actualmente, las consecuencias del pecado debían manifestarse en el mundo físico para que el hombre recordara la gravedad de su traición. A la mujer le dijo que sus dolores en la concepción se multiplicarían en gran manera, y que su deseo sería para su marido, quien la gobernaría. A Adán le advirtió que la tierra misma se rebelaría contra él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La expulsión de la gloria. El Edén ya no podía ser el hogar de criaturas caídas. La comunión perfecta se había roto, y la presencia del pecado en un santuario santo era una contradicción insostenible. Sin embargo, antes de decretar el exilio, Dios realizó un acto de profunda misericordia y simbolismo: vistió a Adán y a Eva. No usó hojas marchitas de higuera, sino que hizo túnicas de pieles de animales y los vistió. Para cubrir la vergüenza de los rebeldes, una vida inocente tuvo que ser sacrificada en el Edén, derramando la primera sangre del mundo como un anticipo de los sacrificios futuros. Adán miró a su esposa y, en un acto de fe hacia la promesa de la simiente futura, la llamó Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Entonces, el Creador consideró el peligro inminente. El ser humano, en su estado de degradación moral, no debía extender su mano y tomar también del árbol de la vida, pues si lo hacía, comería y viviría para siempre, inmortalizando el pecado y la miseria por la eternidad. El exilio era necesario para su propia protección. Con el corazón apesadumbrado, Dios expulsó al hombre del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que había sido extraído. Adán y Eva cruzaron el umbral del paraíso, sintiendo por primera vez el azote de un viento frío y la dureza del suelo rocoso. Detrás de ellos, las puertas del santuario oriental se cerraron con un estruendo celestial. Para asegurar que ningún mortal profanara el recinto sagrado, Dios colocó al oriente del huerto del Edén querubines, seres celestiales de un poder aterrador, junto a una espada encendida que se revolvía en todas direcciones, un torbellino de fuego divino encargado de guardar el camino al árbol de la vida. La humanidad se encontraba ahora fuera de la presencia directa de su Creador, desterrada en un mundo hostil donde la supervivencia dependía del esfuerzo físico y el dolor. El primer capítulo del paraíso había concluido en tragedia, y el frío del páramo exterior comenzó a calar hondo en los cuerpos de los desterrados. Sin embargo, la vida seguía su curso en el exilio, y pronto Adán y Eva descubrirían que el misterio de la simiente prometida vendría acompañado de una nueva y terrible faceta de la condición humana, manifestada en la sangre de su propia descendencia. El frío del páramo exterior se convirtió en la cruda realidad de la primera familia humana. Lejos de la perfecta provisión del Edén, donde los árboles ofrecían su fruto sin esfuerzo, la tierra fuera del santuario exigía tributo en forma de sudor, fatiga y manos encallecidas. Adán hendía el suelo hostil con herramientas rudimentarias, mientras Eva experimentaba los dolores multiplicados del parto, trayendo al mundo las primeras chispas de nueva vida humana en el exilio. Pronto, el clamor de los niños rompió el silencio de los valles. El primogénito fue llamado Caín, un nombre que resonaba con la exclamación de esperanza de su madre: «He adquirido varón de parte del Señor». Eva albergaba en su corazón la secreta promesa de la simiente que aplastaría a la serpiente. Poco después nació su hermano, a quien llamaron Abel. Los niños crecieron bajo la sombra de las historias del paraíso perdido, contemplando a la distancia el resplandor lejano de la espada encendida que aún custodiaba el camino al árbol de la vida. Al alcanzar la madurez, los hermanos dividieron sus caminos en el esfuerzo por subyugar la tierra. Caín, heredero del oficio principal de su padre, se convirtió en labrador de la tierra, un hombre recio, acostumbrado a doblegar el suelo pedregoso y a arrancar el grano de los campos. Abel, por el contrario, buscó la sutil comunión con los seres vivos y se hizo pastor de ovejas, guiando a sus rebaños por colinas y praderas, protegiéndolos de los depredadores que ahora acechaban en la oscuridad del mundo caído. Las ofrendas y la raíz de la amargura. Pasado el tiempo, llegó el momento de presentarse ante el altar invisible del Creador para rendir tributo por la provisión recibida. No había un templo físico, pero la memoria de la adoración permanecía intacta en sus conciencias. Cada hermano preparó su ofrenda según los frutos de su labor cotidiana, reflejando no solo su trabajo, sino la disposición íntima de sus corazones. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Presentó gavillas de trigo, vegetales y los productos más vistosos de su cosecha. Fue un acto de religión formal, el cumplimiento de un deber. Abel,
guiado por una intuición más profunda sobre la santidad de Dios y recordando quizás las pieles con las que el Creador había cubierto la desnudez de sus padres, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Su ofrenda implicaba un sacrificio, el derramamiento de sangre inocente y la entrega de lo mejor y primero de su sustento. El fuego divino descendió del cielo, pero su respuesta no fue igual para ambos. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, aceptando el aroma de la fe y la devoción sincera que emanaba de su corazón. Pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda de éste. No era un problema del material presentado, sino del alma del oferente. Caín traía el fruto de una tierra maldita con un corazón altivo y carente de verdadera rendición. Al ver el favor divino sobre su hermano menor, una tormenta de oscuridad se desató en el pecho de Caín. El texto sagrado describe que se ensangrentó su rostro y decayó su semblante. El orgullo herido se transformó en un resentimiento ponzoñoso. Dios, en su infinita gracia, no lo abandonó a sus pensamientos destructivos, sino que descendió para amonestarlo cara a cara, ofreciéndole una oportunidad de redención antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La advertencia era un eco del Edén. El pecado era descrito como una bestia agazapada a la entrada de su corazón, lista para devorarlo, pero el hombre aún poseía el libre albedrío para dominarlo. Caín, sin embargo, cerró sus oídos a la voz divina. El veneno de la envidia ya había enturbiado su juicio por completo. La primera sangre. Caín no buscó la reconciliación, buscó la oportunidad. Con una falsa sonrisa que ocultaba el abismo de sus intenciones, se acercó a su hermano en la quietud del campamento familiar y le dijo: «Salgamos al campo». Abel, en su inocencia y amor fraternal, lo siguió sin sospechar la sombra que se cernía sobre él. Cuando estuvieron solos en la inmensidad del campo, lejos de las miradas de Adán y Eva, la bestia del pecado rompió sus cadenas. Caín se levantó contra su hermano Abel de forma violenta y despiadada. El silencio de la llanura fue roto por un grito ahogado y el golpe seco de la traición. Abel cayó sobre la hierba, y por primera vez en la historia del mundo, la tierra abrió su boca para beber la sangre caliente de un ser humano, derramada no por el diseño divino ni por la vejez, sino por la mano homicida de su propio hermano. Caín contempló el cuerpo inerte de Abel. El horror del acto cometido lo envolvió, pero en lugar de arrepentirse, intentó ocultar el crimen bajo el polvo del campo, creyendo que el secreto quedaría sepultado en la inmensidad de la naturaleza. Pero el Creador de los cielos y la tierra, cuyos ojos contemplan los secretos más oscuros del universo, no tardaría en romper el silencio del páramo para confrontar al primer asesino, desatando una maldición que obligaría a Caín a vagar por los confines de la tierra, temeroso de que el mismo suelo que había empapado con la sangre de su hermano se volviera su eterno perseguidor. El silencio de la naturaleza desierta no pudo contener la magnitud del crimen cometido. Bajo el cielo gris del mundo exiliado, Caín permanecía de pie, con las manos temblorosas y la respiración agitada, observando cómo la tierra absorbía los últimos vestigios de la vida de su hermano. Intentó dar la vuelta y regresar al campamento familiar, ensayando una máscara de absoluta ignorancia, creyendo en su soberbia que la inmensidad del páramo borraría las huellas de su traición. Sin embargo, el espacio mismo pareció contraerse cuando la voz del Omnisciente rasgó los valles con la fuerza de un trueno silencioso pero devastador. «¿Dónde está Abel tu hermano?». Caín apretó los dientes, endureciendo su corazón en un último acto de rebeldía insolente. Miró hacia el firmamento y escupió una respuesta que resonaría a través de los siglos como el monumento supremo a la indiferencia humana. «No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?». La respuesta divina no esperó. La paciencia del Creador dio paso a un decreto de estricta justicia legal y cósmica. La creación misma, que había sido diseñada para la armonía, exigía retribución por la profanación de sus leyes fundamentales. «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra». La marca del vagabundo y la ciudad de la rebelión. El veredicto aplastó el orgullo del labrador. El suelo, que ya era difícil de dominar desde la expulsión del Edén, ahora se cerraba por completo para él. Sus manos ya no tendrían el poder de hacer germinar el grano. Caín, aterrorizado no por el remordimiento de su pecado, sino por la severidad del castigo, clamó con desesperación:
grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. El miedo que él había sembrado en el corazón de Abel ahora se volvía su propia sombra. Pero Dios, manteniendo un remanente de misericordia en su juicio para evitar una espiral sin fin de venganzas sangrientas, le respondió: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y el Señor puso una marca misteriosa sobre Caín, una señal de advertencia divina, para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Con la señal grabada en su ser, Caín salió de la presencia del Señor y se asentó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Lejos de aceptar su destino como un vagabundo errante en humillación, Caín desafió el decreto divino buscando la permanencia por sus propios medios. Conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. En lugar de habitar en tiendas dependiendo de la providencia celestial, Caín edificó una ciudad de piedra, fortificada para protegerse de sus miedos, y la llamó Enoc, en honor a su hijo. La descendencia de Caín prosperó en el ámbito material, pero se hundió profundamente en la autosuficiencia y la violencia. De su linaje nació Lamec, el primer hombre en quebrar el diseño matrimonial original al tomar 2 esposas, Ada y Sila. Sus hijos se convirtieron en los pioneros de la civilización humana al margen de Dios: Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados; Jubal, inventor del arpa y la flauta, trayendo la música para anestesiar el dolor del exilio; y Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, forjador de las primeras armas de guerra. La violencia alcanzó su clímax cuando Lamec, jactándose ante sus mujeres, recitó un cántico de pura crueldad: a un varón maté por mi herida, y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. La humanidad caonita se convertía en una maquinaria de acero, orgullo y sangre. El linaje de la esperanza. Mientras la línea de Caín construía imperios de metal y soberbia en el este, el dolor en la tienda de Adán y Eva era insondable. La primera madre lloraba la ausencia del justo Abel y el exilio del primogénito asesino. El plan de la simiente prometida parecía haber sido sepultado bajo el polvo del campo de la traición. Sin embargo, el Creador no había abandonado su diseño. Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, cuyo nacimiento devolvió la luz a sus ojos cansados. Eva, contemplando al recién nacido con una fe renovada, exclamó: Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y llamó su nombre Set, que significa sustituto o concedido. Set creció lejos de las ciudades amuralladas del este, heredando la reverencia espiritual de su hermano fallecido. A Set también le nació un hijo, al que llamó Enos. Fue en los días de Enos cuando se produjo un quiebre fundamental en la historia de la espiritualidad primitiva. En medio de un mundo que corría desbocado hacia la violencia y la adoración de su propio poder industrial, los hombres de la línea de Set comenzaron a invocar el nombre del Señor. 2 civilizaciones paralelas se expandían ahora sobre la faz de la tierra, una basada en el acero, las murallas y la venganza; la otra, en altares rústicos, la oración y la memoria del paraíso perdido. El compás de las generaciones comenzó a acelerarse, y mientras los siglos devoraban las vidas de los patriarcas antediluvianos, un misterio de santidad y una sombra de corrupción masiva comenzaron a gestarse en los valles, preparando el escenario para el cataclismo más grande que el planeta jamás habría de presenciar. El compás de las generaciones comenzó a acelerarse, devorando los siglos con una rapidez pasmosa. Los hombres de aquellos días poseían una longevidad formidable, viviendo cientos de años antes de exhalar su último suspiro y regresar al polvo. Pero a medida que el tiempo avanzaba, la brecha entre las 2 civilizaciones originarias, la estirpe materialista de Caín y el linaje espiritual de Set, comenzó a estrecharse de manera peligrosa. En medio de esa vorágine de eones surgió un hombre que quebraría las leyes de la mortalidad común: Enoc, descendiente de Set. En un mundo que ya empezaba a olvidar el sonido de la voz divina, Enoc decidió no caminar según las corrientes de su época. El texto sagrado resume su existencia con una brevedad épica: caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. A la edad de 365 años, tras haber vivido una vida de íntima comunión y santidad profética, Enoc no conoció la tumba, fue traspuesto por el Creador, arrancado directamente de la realidad terrenal para habitar en las moradas celestes, dejando un testimonio eterno de que la fe era capaz de vencer a la muerte. Sin embargo, el destello de luz de Enoc fue una excepción en un panorama que se oscurecía a pasos agigantados. La barrera moral que separaba a ambas líneas colapsó por completo. El Génesis relata el inicio de esta degradación con palabras envueltas en misterio.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios, la línea de Set que portaba la adoración al Creador, o bien seres celestiales caídos que abandonaron su propia morada, se rindieron ante la seducción estética de las hijas de los hombres, el linaje caonita desprovisto de ley moral. Esta unión prohibida no fue una simple mezcla de sangre, fue la rendición total del espíritu ante la carne. La santidad fue pisoteada por el deseo, y los altares rústicos de oración fueron abandonados para adoptar el estilo de vida orgulloso y violento de las ciudades de piedra. La era de los tiranos y el lamento divino. El fruto de estas uniones desnaturalizadas dio origen a una dinastía de terror sobre el planeta. Nacieron los Nefilim, palabra que resuena como los caídos o los que hacen caer. El Génesis los describe con precisión sombría. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No eran héroes de la justicia, sino tiranos de una fuerza descomunal y una maldad proporcional a su estatura. Usando las armas de hierro y bronce heredadas de Tubal-Caín, estos guerreros sembraron el pánico en cada rincón habitado. La tierra se convirtió en un coliseo global donde el débil era aplastado y el fuerte gobernaba mediante el derramamiento de sangre. La música de Jubal, que antes anestesiaba el dolor del exilio, ahora acompañaba los cantares de guerra y las odas a la crueldad. El Creador contempló el planeta que en el sexto día había declarado bueno en gran manera. Lo que sus ojos vieron fue una pesadilla cósmica. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El estado de descomposición moral era absoluto, la inocencia del Edén se había evaporado. La violencia llenaba la tierra, corrompiendo la mismísima tela de la sociedad. Entonces, el Altísimo experimentó un sentimiento que demuestra la profundidad de su amor y la severidad de su justicia. Se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No era el arrepentimiento de quien comete un error por ignorancia, sino el dolor supremo de un artista que ve su obra maestra completamente vandalizada por aquellos a quienes dotó de libertad. Con el corazón apesadumbrado, la justicia divina dictó una sentencia definitiva que marcaría el fin de la era antigua. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El juicio final del mundo antediluviano estaba sellado. Un borrón y cuenta nueva cósmica se aproximaba en forma de un cataclismo hidráulico total. Pero cuando la destrucción parecía inevitable para toda la raza humana, la mirada del Omnisciente se detuvo en un rincón del mundo, encontrando un último remanente de fidelidad. Un hombre, descendiente de Set, se mantenía firme en medio de la tormenta de depravación. Su nombre significaba descanso o consuelo, y sobre sus hombros descansaría el futuro de la creación entera. Pero cuando la destrucción parecía inevitable para toda la raza humana, la mirada del Omnisciente se detuvo en un rincón del mundo, encontrando un último remanente de fidelidad. Aquel hombre, cuyo nombre significaba descanso o consuelo, estaba destinado a sostener sobre sus hombros el futuro de la creación entera. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no era un hombre perfecto en el sentido absoluto, sino un hombre justo y honrado en su generación. Un alma que, al igual que su antepasado Enoc, caminaba en íntima sintonía con Dios en una época donde la decencia se consideraba una debilidad. Mientras los Nefilim construían monumentos a su propia crueldad y los valles resonaban con los ecos de la violencia generalizada, Noé criaba a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, en el temor del Creador, manteniendo su hogar como un oasis de pureza moral en medio del desierto de la depravación humana. Un día, el silencio de la rutina de Noé fue quebrado por la voz divina. Pero esta vez no traía promesas de bendición inmediata, sino un decreto de clausura planetaria y una misión de proporciones colosales. El fin de todos era venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El diseñador celestial le entregó un plano arquitectónico milimétrico. El arca no debía ser un barco diseñado para navegar hacia un destino, sino un colosal cofre de salvación flotante, una caja titánica de 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Con 3 pisos superpuestos, una ventana superior para la ventilación y una sola puerta lateral, la estructura debía ser capaz de resistir las presiones de un océano global enfurecido. Durante décadas,
Bajo el sol implacable y ante las burlas implacables de una humanidad sumida en el cinismo, Noé y su familia talaron bosques, escuadraron vigas de gofer y aplicaron la resina negra de la brea, levantando un monumento de fe en medio de la tierra seca. El éxodo de las criaturas y el cierre de la gracia. Cuando el último tablón fue calafateado y las provisiones para el gran confinamiento estuvieron aseguradas, el Creador dio la orden definitiva. Noé no tuvo que cazar ni someter a los animales de las selvas y los cielos. Una fuerza invisible y magnética, un remanente del diseño instintivo del quinto y sexto día, comenzó a guiar a las criaturas hacia la gigantesca fortaleza de madera. De 2 en 2, y de 7 en 7 en el caso de los animales limpios, el reino animal marchó en una procesión solemne y pacífica que dejó mudos a los escarnecedores de las ciudades cercanas. Parejas de leones majestuosos caminaron junto a ciervos. Aves de todos los plumajes cubrieron el cielo, descendiendo en orden hacia las ventanas superiores, y pequeños reptiles cruzaron el umbral de madera. El arca se convirtió en un microcosmos, una cápsula del tiempo diseñada para salvaguardar el tapiz genético del planeta. Finalmente, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras entraron en la estructura. El texto sagrado describe un detalle de profunda soberanía espiritual, y el Señor le cerró la puerta. La mano invisible que había abierto el espacio en el vacío cerró la pesada entrada del arca, poniendo fin al tiempo de la paciencia divina. El destino de los que estaban dentro y de los que quedaban fuera quedó sellado para siempre. El estallido del cataclismo cósmico. 7 días pasaron en una quietud tensa y sepulcral. En el día 17 del segundo mes, el universo contuvo el aliento por segunda vez en su historia. El juicio no comenzó con una simple lluvia veraniega, sino con un colapso simultáneo de las estructuras geográficas e hidráulicas que sostenían el planeta desde el segundo día de la creación. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El suelo mismo de los continentes se fracturó con un rugido que hizo palidecer los gritos de guerra de los Nefilim. Titánicos chorros de agua subterránea, presurizados en las entrañas de la corteza planetaria, estallaron hacia el cielo como géiseres apocalípticos, partiendo las montañas y tragándose las ciudades de piedra de la descendencia de Caín. Al mismo tiempo, el dosel de cristal del firmamento, las aguas superiores retenidas desde el origen del cosmos, se desplomó sobre la Tierra en un aguacero torrencial y continuo de proporciones inimaginables. El nivel de las aguas ascendió a una velocidad vertiginosa. Los ríos se convirtieron en mares internos, los valles fértiles se transformaron en abismos de lodo y destrucción. Los hombres y tiranos de renombre corrieron desesperados hacia las colinas más altas, arrastrando sus armas inútiles de bronce y hierro, contemplando con horror cómo el agua borraba cada rastro de su civilización orgullosa. En medio de aquel juicio líquido de 40 días y 40 noches, una sola estructura se elevó por encima del caos. El arca, flotando majestuosamente sobre las olas embravecidas, comenzó a subir a medida que las aguas crecían, transportando la última chispa de la vida humana y animal por encima de un planeta moribundo. El juicio total se había desatado, y el mundo antiguo desaparecía bajo un manto azul y sepulcral, preparando el nacimiento de una nueva era sobre la faz de la tierra. El juicio total se había desatado, y el mundo antiguo desapareció por completo bajo un manto azul, espeso y sepulcral. Durante meses, el planeta volvió a ser lo que fue en el principio, un océano global sin fronteras, una esfera líquida suspendida en el vacío del espacio. Ya no quedaban imperios de piedra, ni armas de bronce, ni ejércitos orgullosos. La soberbia humana había sido ahogada por la pureza de las aguas rectificadoras. En medio de ese desierto hidráulico infinito, el arca flotaba como un solitario asteroide de madera, custodiando en su vientre el plano maestro de la vida renovada. Entonces, en el clímax del silencio absoluto, Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él. El Creador sopló un viento recio y majestuoso sobre la superficie del planeta, haciendo que las aguas comenzaran a retroceder y a evaporarse. Las titánicas válvulas de los abismos subterráneos fueron selladas y las cataratas de los cielos se cerraron por fin. El nivel del océano primordial descendió palmo a palmo, hasta que, en el mes séptimo, la colosal quilla del arca encalló con un crujido de estabilidad sobre los picos más altos de los montes de Ararat. El santuario flotante había encontrado su puerto de descanso. Los emisarios del cielo y la tierra firme. Noé aguardó con paciencia mientras la superficie de la tierra continuaba secándose. Para comprobar el estado del mundo exterior, abrió la ventana superior de la estructura y soltó a un cuervo, el cual voló de un lado a otro, yendo y viniendo sobre las aguas en declive. Pasado un tiempo, envió a una criatura más sutil, una paloma, buscando saber si las aguas se habían retirado de los valles bajos.
Al no encontrar donde asentar la planta de su pie, el ave regresó al arca, y Noé extendió la mano para resguardarla. 7 días después, la fe del patriarca fue puesta a prueba nuevamente. Volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Al caer la tarde, el aire trajo el aleteo del ave que regresaba. Cuando Noé la tomó en sus manos, su corazón dio un vuelco épico. En su pico traía una rama de olivo recién cortada. La vegetación que había sido sepultada renacía de las cenizas del lodo. La vida clorofílica del tercer día volvía a reclamar su territorio. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma por tercera vez, pero ésta ya no regresó, hallando su hogar en la libertad de los nuevos bosques. La orden definitiva del Altísimo no tardó en resonar en el interior del cofre. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, saca contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense en la tierra. Noé abrió la gran puerta lateral que el Señor había cerrado meses atrás. La luz del sol, ahora filtrada por una atmósfera purificada, inundó los 3 pisos del arca. Hombres, mujeres y animales descendieron en tropel por las laderas de la montaña, pisando el suelo fresco y regenerado. Las aves surcaron el cielo limpio con cantos de victoria, los grandes mamíferos corrieron por los valles nuevos, y la vida volvió a colonizar los continentes. El altar del pacto y el arco de fuego celestial. Lo primero que Noé hizo al pisar la tierra firme no fue construir una casa o plantar una viña. Conmovido por la santidad y la justicia divina, edificó un altar al Señor. Tomó de los animales limpios y ofreció holocaustos en el altar. El aroma de la devoción genuina subió hasta los cielos, y el Señor percibió el olor grato, un perfume de reconciliación que aplacó el dolor de su corazón. En ese momento de profunda trascendencia, Dios estableció una nueva alianza eterna con la humanidad sobreviviente, prometiendo que las estaciones del año, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, jamás volverían a cesar mientras la tierra permaneciera. Para sellar este pacto indestructible y asegurar a las generaciones futuras que nunca más habría un diluvio de aguas para destruir toda carne, el Creador extendió su brazo por encima de las nubes rezagadas de la tormenta y pintó el firmamento con una joya de luz fractal, el arco iris. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente. Las 7 bandas de color resplandecieron con la majestuosidad de un trono celestial, uniendo el cielo y la tierra en un abrazo de gracia indisoluble. El drama de los orígenes, que había comenzado en la negrura del vacío absoluto y cruzado el desgarro del Edén y la destrucción de las aguas, alcanzaba aquí su redención inicial. La humanidad tenía una segunda oportunidad bajo un cielo pintado de promesas, cerrando así los fundamentos épicos del libro del Génesis y abriendo las puertas de la historia humana que hoy conocemos.